Es introducción, ¿ya? Entonces ya hoy día tenemos que entrar un poco más en materia. Entonces era importante que la vean. ¿Han podido averiguar lo que les he dicho? Sí. Sí. Sí, licenciado, sí. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, mientras tanto, a ver, les voy a comentar el tema de la calificación. Creo que lo saben, y si no lo saben, les voy a comentar cómo funciona. Bueno, sobre 100 puntos, 70 puntos van a ser el examen final, ya que bajo la modalidad esta, básicamente van a tener un plazo para contestar. Se va a habilitar el sistema, tengo entendido que un viernes, ya, el viernes próximo, y van a tener un plazo para dar su examen, bueno, hasta que lo terminen, y creo que hay un plazo máximo, ¿ya? Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Karen? Muy buenas noches. Karen, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias a todos los estudiantes. Bueno, sí, justamente estábamos conversando con el doctor el tema de las ponderaciones, y bueno, para que les quede claro, es el tema de la evaluación final, tiene una puntuación de 70, es el 70% de la nota, 70 puntos. El tema de los foros, hay foros martes y jueves que lo pueden contestar hasta el día domingo. Eso tiene un puntaje de 10 puntos, ¿no? Es el 10% de la nota. Y 20 puntos es un trabajo que está programado, que el docente ya nos ha pasado el trabajo y mañana se va a cargar en la plataforma. Es un trabajo que tienen tiempo para entregar, para subir su trabajo hasta el día domingo 23:59. Ya mañana, a partir de las 15 horas, ya van a tener las directrices del trabajo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, Karen, buenas noches. Una consulta, por favor. Claro las notas del anterior módulo, ¿cómo podemos obtenerlas? Estimado Wilder, las notas del módulo 1 ya las tengo, ya me he comunicado internamente con las personas que han reprobado, es decir, que las personas que han reprobado yo ya he tenido contacto con ellos. Entonces, el día de mañana, a partir de las 15 horas, ustedes ya van a poder entrar a nuestro sistema académico, no es la plataforma. Van a ver las notas a través de la página web. En la mañana yo les voy a pasar las instrucciones, cómo tienen que hacer mediante el grupo, y bueno, ya cualquier inconveniente que tengan internamente ya me pueden escribir. Ok, muchas gracias. Gracias, Karen. De nada, Polito. ¿Alguna duda, alguna consulta acerca de este módulo? ¿Algo que no les haya quedado claro? El tema de los... Yo tengo una consulta, disculpe. La respuesta es a criterio. Ian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, disculpe. Una consulta respecto a que esta parte es un poco más teórica y obviamente nosotros en los exámenes tenemos que opinar o bien indicar algunas definiciones, por ejemplo. ¿Cómo se va a tomar respecto a eso? O sea, cada una de las opiniones en el examen, un ejemplo. Bueno, el examen... Las preguntas de desarrollo. Licenciado, en esta versión vamos a tener preguntas de desarrollo, o van a ser falso verdadero y selección múltiple como la anterior vez. Sí, va a ser selección múltiple. Ya, porque evidentemente tienen toda la razón, y yo desde el principio, desde la primera clase les he dicho que, bueno, el 99% de las personas que están aquí obviamente no tienen nada de formación jurídica, con excepción de una colega que tengo acá. Entonces yo sería injusto si les voy a evaluar por la terminología o por algún concepto preciso que dan. Pero sí, obviamente la selección múltiple ya va a abarcar algunos conceptos que tienen que poder diferenciarlos, ¿no? También, o sea, en realidad las preguntas van a estar ahí, las respuestas van a estar ahí. No suelo hacer preguntas capciosas, pero sí para que puedan diferenciar en realidad, ¿no ve? Entre una y otro concepto.
Entonces, sí, en el tema del trabajo, ahí sí voy a pedir un poco de creatividad, sobre todo en el tema de poder tomar los temas que realmente se les pide, está bien clarito. Van a tener dos opciones, ya que van a elegir una de ellas en función del área que mejor les parezca. Estoy poniendo una pregunta, o sea, un trabajo que puede optar las personas por la parte de banca y otro trabajo que podría ser por la parte de valores. Entonces, en función de cada uno, cuál que les gusta más o qué quieren profundizar, ustedes van a poder elegir una u otra. En cada una de esas tiene qué cosas mínimas tiene que tener, ¿ya? Entonces, ya si ponen algo más, obviamente tiene que ser algo valioso, algo que valga la pena, y tienen un mínimo y un máximo de hojas. Tampoco pueden meterme 50 hojas de algo, ¿no? O sea, si no va a ser imposible. Voy a ser honesto, no voy a revisar si es que es más, más de lo que tienen que poner. ¿Ya? Está bien, muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces no quería recortarle el tiempo al docente. Si hay alguna consulta más, veo que unas 3 personas se acaban de conectar, entonces estamos quedando así, ¿no? Para que tengan claro, el examen final va a estar disponible el día viernes, ya en la noche, para que puedan desarrollarlo a partir de sábado y domingo, el momento que ustedes dispongan de tiempo, ¿no? El tema de los foros es 10 puntos, cada semana es 5 puntos, por cada foro es 2.5 la nota. En el tema de ahora el trabajo que les está indicando el docente, eso tiene una puntuación del 20% de la nota, es decir, de 20 puntos, entonces estaríamos ahí ya con los 100 puntos. El tema de asistencia no entra como puntuación, pero ustedes ya saben que tienen que asistir al 80% de clases. Ahora, Héctor es el que está ahora en este módulo, va a cargar el material y todo eso. ¿Alguna duda respecto a la plataforma? Con Héctor. Otra duda respecto a las notas, lo pueden hacer conmigo internamente. ¿Bien? Perfecto, mil gracias. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Cualquier consulta, voy a estar ahí. Claro que sí, Karen, un gusto. Buenas noches, permiso. Ok. Bueno, ya está el tema de los trabajos, del examen. Y bueno, no sé si quieren antes de comenzar, si tienen alguna duda de la anterior clase. Era una parte de la introducción, la segunda estaba obviamente en el tema del video, ¿no? Que era de la segunda parte. Ahorita lo vamos a ver violentamente, solamente para hacer algunas aclaraciones, para continuar con el tercero. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Nada. Bueno, a ver, antes que nada, a mí me gustaría saber, a ver, aleatoriamente, ya, bueno, se supone que han averiguado lo que hemos visto, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien quiere en particular comentar algo? Buenas tardes, doctor. Habla Paola. Hola, Paola. Buenas tardes. Bueno, yo investigué sobre el contrato de reporto y me dice que tiene mucha relación con el sistema de supervisión financiero, ASFI, ¿no? Entonces dice que es una operación de venta de un valor con un pacto obligatorio de recompra por parte del vendedor. Es decir, que esto lo utilizan como un producto de operación para ver la regulación de la bolsa de valores. Ya. Algo de cierto en lo que has averiguado. Algo. Buenas noches a todos. Hola, Ian. Bueno, lo que yo pude investigar respecto al contrato de reporto es que es un contrato que, primero, obviamente es un contrato que se realiza entre dos partes. Generalmente se usa una operación de crédito a corto plazo y este crédito sí o sí tiene que realizarse con valores de renta fija o bien título valor. El plazo de vencimiento, digamos, o el retorno de dinero, porque es para hacer un préstamo en cierta forma, das el título, te dan dinero, es máximo 45 días. Al respecto.
Bueno, básicamente las personas que necesitan algún tipo de financiamiento o que no cuentan con un capital suficiente para empezar algún tipo de emprendimiento son las que solicitan este tipo de contrato. A agencias de bolsa o agentes de bolsa o en sí a la bolsa misma. Ya. Algo de cierto, ya. Ya, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere aportar algo sobre el reporte? Sí, doctor, buenas noches. A ver, esperen que También me pude voy a ver. anotar. Me voy a anotar quiénes están participando, ¿ya? Esperen, porque eso vale también. Esperemos un ratito. Voy a anotar aquí. Paola, ¿qué eres? Paola Alejandra Jaimes Castro. Ya, Paola Jaimes, ¿no ven? Sí. ¿Ian qué? Villegas. Villegas. Perfecto. A ver, ¿quién más quiere hablar? Rodolfo Vargas, doctor. Rodolfo, a ver. Bueno, complementando lo que dijeron los compañeros, también hay una forma de liquidación anticipada, que eso está pactada entre ambas partes, ¿no? Como dijo la compañera, es un acuerdo entre dos partes. Y no se puede hacer unilateralmente por parte del, ya sea del comprador o vendedor. Tiene que ser por mutuo acuerdo. Ya, liquidación anticipada, dices, ¿no ve? Una liquidación anticipada. Ya. A ver, ¿alguien más? Tal vez acotando, disculpa. Estaba revisando en esto, estoy de acuerdo con lo que menciona Ian. ¿No ve? Sí, exacto. Ya. Estoy de acuerdo con lo que mencionaba Ian de los 45 días que menciona en la Bolsa Boliviana de Valores. Pero hay una diferencia con las normas de la ASFI, en la cual mencionan hasta 90 días. Perfecto. ¿Por qué hay esa diferencia? Ya. Algo que me pareció muy importante, pero destacar en esto del reporte es el compromiso que se adquiere para hacer la recompra. Esa es la esencia, esas que ya lo dijo, lo mencionó Paula. ¿Ya? Eso es lo que más me ha gustado. Después hay harta teoría en esto. Hay harta teoría. Sí. Ya, ¿qué más? ¿Alguien Solo más quiere hablar antes de que yo lo hable? Buenas noches. Perdón, licenciado. Perdón, Wilder creo que quería hablar. Wilder, sí, doctor. Bueno, dale. Bueno, en este contrato de reporto también se podría mencionar que hay tres partes que se involucran, ¿no? El reporto, el reportado y el reportador. Y esto obviamente está dentro de la norma del mercado de valores, ¿no? Que está regulado por la ASFI. Acotando algo de lo que han hablado mis compañeros. Ya. Después alguien más quería hablar. Sí, aquí Alicia. Doctor, lo que he podido yo encontrar es que Alicia, ¿qué apellidos? Sí, Alicia Ingala, doctor. Ingala. Perfecto. Alicia Ingala Callex. Sí, ya está. Bueno, yo había encontrado de que un contrato de reporto es aquel mediante el cual podemos transferir de manera temporal los derechos que tiene la propiedad de diferentes títulos, valores, doctor. Perfecto. Temporal. ¿Por qué temporal? Los derechos de los títulos, valores. Sí, pero ¿por qué temporal? Porque tiene, si no me equivoco, como un periodo máximo de 90 días, si no me equivoco, doctor. ¿Y después qué pasa? Lo hemos dicho. Aló, doctor, ¿puede escucharme? Hay una recompra. Ajá. ¿Vieron que es importante? A ver, lo importante, pueden leer definiciones, cualquier cosa, no interesa. Lo que interesa aquí, ¿ya? Lo que interesa es entenderle el productito, ¿ya?
Y como he dicho, el tema del contrato de reporto, la esencia es que es un contrato de venta con pacto de recompra. Eso es, ¿ya? Así funciona. Por eso es que cuando Alicia dice temporal es por tiempo, 45, 50, 90, bueno, ahí hay, ¿no? 90 días, ¿ya? Y a los 90 días, ¿qué tiene que pasar? Le tienes que devolver el valor y devuelven la plata. Obviamente ahí dirían, ay, qué bonito, ¿y cuál es, quién gana qué? Bueno, hay comisiones, hay premios, se llama el premio que hay por hacer esta operación. Ahora, les voy a explicar cómo funciona. Esto normalmente funciona, es un instrumento del mercado de valores aplicable a portafolios, ¿ya? Portafolios. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio de valores es un conjunto de valores que puede tener una empresa, ¿ya? Un conjunto de inversiones. Cuando hablamos de portafolio estamos hablando de inversiones. Entonces, uno tiene su platita invertida en varios valores, ¿ya? A ese conjunto de valores se llama portafolio, ¿ya? Entonces, la mayoría de las empresas grandes, ¿ya? O medianas, si quieren, que utiliza el tema del mecanismo de la bolsa y las inversiones, los bancos especialmente, se utiliza mucho los bancos para invertir su liquidez, básicamente, ¿ya? Porque ustedes saben que una gestión buena, una gestión adecuada, eficiente de tesorería, involucra el estar invirtiendo constantemente, invirtiendo y desinvirtiendo, o sea, si se habla es la jerga del mercado de valores, invertir y desinvertir, ¿ya? Entonces, bueno, digamos, haremos de cuenta que es un banco. Un banco tiene $1 millón y esos son sus disponibilidades, su liquidez, en realidad, y esa liquidez no la puede tener en su caja, la tiene que invertir. Justamente la invierte en el mercado de valores. Puede comprar títulos en firme o puede comprar títulos en reporto, ¿ya? Si compra títulos en firme, es que está comprando una inversión para que sea estable, para que no tenga ninguna obligación en el tiempo. Normalmente las inversiones son a largo plazo. Pueden comprar un bono a 10 años, pueden comprar un bono a 5 años, o sea, esas son tipos de inversiones a largo plazo, ¿sí? O puede comprar inversiones en reporto, ¿ya? En reporto, obviamente, implica la obligación, en realidad, de que en un determinado tiempo se tenga que devolver ese valor, ¿sí? Por eso es compra, compacto de recompra, ¿no? Ese es el reporto. Y ustedes dicen, ¿y por qué pues yo haría eso? Bueno, justamente porque el reporto lo que brinda es la liquidez a un portafolio. Porque un portafolio con inversiones en firme puede tener una duración muy larga. Cuando hablamos de duración del portafolio, es el promedio, ¿ya? Es el promedio de todos los valores que tienes, esa es la duración de tu portafolio. Entonces, si tienes valores a 10 años, a 5 años, a 7 años, hay valores a 20 años, o sea, depende del tipo de valor que adquieras, eso se va a promediar y el valor de tu portafolio es eso, lo que salga de ese promedio. Puedes tener un portafolio en promedio de 7 años. ¿Qué quiere decir? Que en 7 años, ¿ya? Vos tendrías liquidez. Y obviamente para una empresa que necesita liquidez periódica, esto no es viable. Entonces, parte de su portafolio tiene que estar en firme y parte tiene que estar en reportos para que sea eficiente, ¿ya? ¿Y por qué en reportos? Porque los reportos justamente lo que te permiten es la liquidez, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vos tienes un portafolio firme? Necesitas liquidez, ¿ya? Tengo otra oportunidad de examen. ¿Perdón? ¿Adela? Ay, perdón. ¿Qué pasa entonces cuando tú necesitas liquidez en tu portafolio en firme? ¿Ya? Vos vendes tu valor en reporto. Solamente lo vendes por 30 días, porque en esos 30 días vos necesitas ese dinero, ¿ya? Y una vez que pasen esos 30 días, te van a devolver tu valor a tu portafolio, y tu portafolio sigue siendo un portafolio interesante de valores. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Se entiende cómo funciona el tema del reporto?
¿ya? Es un mecanismo, el reporto, es un mecanismo de que el portafolio de inversiones de una determinada empresa, ¿ya? Consiga liquidez momentánea, ¿ya? Para que no se deshaga del valor permanentemente, ¿ya? Es para que se deshaga del valor momentáneamente y después lo vuelva a adquirir y así es parte de su portafolio. Eso es un contrato de reporto, ¿ya? Ok. Eso es parte, por ejemplo, del mercado de valores. Ya hemos avanzado algo del mercado de valores. Esto es bien interesante. Es uno de los pocos instrumentos súper sui generis. No está ni siquiera en el código, no está en ninguna parte. Sí hay reglamentación, como han visto, de la ASFI, de la bolsa, etcétera, pero no hay nada en el código. Entonces, este es un contrato típico del mercado de valores. ¿Ya? Bueno, a ver, salvo hay alguna pregunta, vamos a continuar. Bueno, vamos a pasar de manera rápida, vamos a terminar la presentación de la primera parte, vamos a darle rápidamente también la segunda para empezar la tercera, ¿ya? ¿Dónde está la segunda? Doctor, una consulta. Sí. En caso de cumplimiento de contrato, ¿qué sucedería? Perdón, no te oigo, un poquito más fuerte, por favor. En caso de incumplimiento de contrato, ¿qué sucedería? Bueno, le tienes que meter un proceso, pues, porque en realidad, a ver, se supone que, en el mercado de valores hay unas ciertas reglas éticas. Primero que no haces reporte con cualquiera, ¿ya? Tienen que ser empresas que son confiables en el mercado, como te digo, lo haces entre bancos, lo haces entre empresas que ya participan de la bolsa. Entonces, es muy difícil en realidad, que haya estos incumplimientos. Y en el peor de los casos, este contrato de reporto, dice, te establece pues unas cláusulas en las cuales en el peor de los casos puede ser ir por la vía judicial o la vía del arbitraje, por ejemplo, a reclamar. ¿Ya? Pero muchas gracias. No sucede esto normalmente porque, como les digo, estos son contratos... estos son contratos que, ¿cómo se llama? Que se los hace entre personas que participan normalmente del mercado de valores y tienen mucho cuidado en meterse, por ejemplo, en líos de no cumplir, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias, está bien. Muy difícil, o sea, podría ser, pero ya te digo, hay las vías, porque lo que firmas es un contrato. Entonces, ahí vas a tener básicamente esa posibilidad, ¿no? ¿Ya? A ver, aquí no me está saliendo mi presentación. Acá está, ya. Ok. Selecciono ventana. Esta quiero compartir. Compartir. Bueno, esta era la primera. Están viendo, ¿no? La presentación. Sí, doctor. Vamos a pasar esto muy rápidamente, no me voy a detener, salvo tengan alguna pregunta. Ya habíamos hablado de las normas, nos hemos quedado básicamente, muy poco hemos avanzado en la anterior clase, les he explicado cuáles las fuentes reales, formales, la de validez y las fuentes de conocimiento, ¿no es cierto? No sé si hemos llegado a esto, pero sí de una manera violenta les voy a comentar. Bueno, el conjunto de normas se va a llamar derecho, ¿ya? Y la palabra derecho en realidad va a tener dos acepciones. Una acepción que se llama una concepción objetiva, que va a ser justamente este conjunto de normas o disposiciones legales de carácter obligatorio, pero también la palabra derecho se va a utilizar cuando uno va a hablar desde un punto de vista subjetivo, ya cuando tiene una facultad o poder, ya que se atribuye a una persona. Por ejemplo, decirles, yo tengo derecho a, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es una forma de hablar de una manera subjetiva. Pero cuando se habla de, ¿no? La norma dice, el derecho dice, entonces estamos hablando del conjunto de normas jurídicas. ¿Ya? Pero todo esto se va a llamar derecho, ¿ya? Y la base del derecho justamente va a ser las normas, ¿no? Cuya principal fuente es la ley, ya hemos dicho, ¿no? Es una fuente formal. Cuando hablamos de ley también vamos a hablar desde un punto de vista amplio, ¿no? La ley establece,
la ley tantos. Pero cuando hablemos, bueno, y acá estamos hablando desde un punto de vista general, con su característica que es teleológica, abstracta, etcétera. Entonces van a tener un poco la presentación si quieren profundizar un poquitito en estos conceptos. Pero también vamos a hablar de la ley desde un punto de vista restringido, cuando nos estamos refiriendo a una ley puntual. Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la ley del mercado de valores y la ley de servicios financieros, y ahí vamos a hablar desde un punto de vista restringido, ¿no? No un sentido amplio. Solo para que sepan que para que haya una ley, para que una norma se llame ley, tiene que pasar un proceso. De hecho, la Constitución establece que hay los poderes del Estado, dentro de un Estado, que es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y bueno, ahora se habla del poder electoral, ¿ya? Son poderes separados, independientes, y cada uno tiene sus funciones. Bueno, el que va a generar normas, el que va a crear leyes es el poder legislativo, pero lo hace a través de un procedimiento claramente determinado, que sus principales partes son la iniciativa, la discusión, la sanción, promulgación y publicación. ¿Ya? La iniciativa es justamente la idea, ¿no?, de crear una norma que pueden hacer en cualquiera de las dos cámaras que tiene nuestro parlamento, porque depende de los países, puede haber parlamentos unicameral, bicamaral, etcétera. En el nuestro es bicamaral, y pueden hacer en cualquiera de estos, ¿no? Entonces, si nacen en una de las cámaras diputados, esta va a ser la cámara de origen, y la cámara revisora va a ser la de senadores. Si es al revés, ¿no? La de origen va a ser de senadores y la de diputados, ¿no? Excepcionalmente, el Poder Judicial puede proponer ya normas relativas, por ejemplo, a su ámbito de aplicación, ¿no? Por el tema judicial, justamente. ¿Ya? Y bueno, también el poder ejecutivo también puede proponer, pero lo tiene que hacer a través de alguna de las cámaras. Bueno, una vez que hay una iniciativa, pues eso se las tiene que aprobar en grande, en detalle, hay una revisión, y una vez que está todo aprobado por ambas cámaras, obviamente acá hay todo un procedimiento que si hay una observación en una, vuelve, la revisan, etcétera. Se las hace normalmente esto a través de las comisiones, ¿no? Cada cámara tiene sus comisiones. Por ejemplo, se van a proponer una norma que se refiere al tema financiero, bueno, va a pasar a estas comisiones financieras, que son técnicos, que van a revisar justamente que se adecue, que no se contrapongan con otras normas, que no haya superposición, ¿no?, o contradicción. Una vez que se ha llegado a un acuerdo, pues se pasa a la etapa de la sanción o aprobación, si quieren, ya que tiene que ser aprobada por los presidentes de ambas cámaras, ¿no? ¿Ya? Y con esto se habla que la ley está sancionada. Y pasa a una etapa que es la promulgación, que se la hace a través del Poder Ejecutivo. Esta ley que ya está sancionada se le pasa al Poder Ejecutivo, quien si no tiene observaciones, lo que tiene que hacer es promulgarla. ¿Qué es promulgar? Hacerla pública, ¿no? A través de el documento correspondiente, ¿no? Documento que por cuanto alguna vez han debido ver en una ley, en el encabezamiento, ¿no? Tiene el nombre del presidente, ¿no? Presidente tantos, por cuanto el Poder Legislativo ha sancionado la ley número tantos, ya, bueno, se promulga la ley tantos, ¿ya? Y lo interesante de acá es que cuando entra en vigencia normalmente esta norma, esta ley, entra en vigencia cuando se publica. Normalmente les digo, ¿ya?, porque muchas veces hay algunas leyes que puede establecer claramente que esta ley puede tener una vigencia a partir de una fecha determinada, ¿no? Eso lo establece la misma norma. Si no, se toma como fecha de vigencia de inicio la publicación. En rasgos generales, ese es el proceso legislativo de una norma, y si una norma ha seguido con todos estos pasos, pues se puede decir que se llama una ley. Bueno, el decreto tiene otro procedimiento, no lo vamos a ver. El decreto nace en realidad a partir de otra área,
¿ya? Que es el área ejecutiva, y normalmente tiene el objeto de aclarar, reglamentar tal vez alguna ley para que su aplicación sea más clara o para determinar ciertos temas exclusivamente en el ámbito administrativo. Acá hay un tema que se llama la pirámide de Kelsen. ¿Ya? La pirámide de Kelsen es una figura que un poco refleja que las normas de un país tienen que regirse bajo una cierta jerarquía. En la cúspide de esta jerarquía está la Constitución Política del Estado, que les decía que es la que establece qué poderes hay, cómo se hace la ley, etcétera. Por debajo está la ley. Debajo está un decreto ley. El decreto ley son normas que en realidad son normas que se emiten en gobiernos de facto, cuando no hay el parlamento, que obviamente, como no hay parlamento, alguien lo tiene que hacer. Y como no hay parlamento en un gobierno de facto, lo hace el mismo gobierno, pero no puede llamarse ley. Entonces se llama decreto ley. Después tenemos los decretos, que ya les digo, son emitidos por el órgano ejecutivo, que tienen el objeto ya sea de normar temas puntualmente particulares sobre políticas económicas, políticas administrativas, o que tienen el objeto de reglamentar, aclarar las leyes que ya han promulgado. En la jerarquía le seguirían las resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, debajo están las circulares de las superintendencias o ahora que se llaman las autoridades sectoriales, los reglamentos, ordenanzas, ¿ya? Y bueno, en la base, lo más bajo está la costumbre, que habíamos visto que en muchos derechos en realidad incluso tiene una, ¿cómo les puedo decir? Una importancia sumamente interesante y válida, porque a eso se va a llamar la costumbre jurídica, ¿ya? No sé si hasta ahora hay alguna pregunta de esto. Nada, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la clasificación, podemos ver muchas clasificaciones. Si ustedes se meten al internet, ven algún libro de introducción al derecho, van a ver un montón de clasificaciones, y esto va a estar en función de la doctrina. Pueden haber normas bueno, esta clasificación puede ser según la norma tenga un sentido jurídico propio o independiente, pueden ser primarias o secundarias. Primarias cuando bueno, pues son independientes, ¿no? No necesitan de ninguna otra norma para que se la pueda aplicar. Secundarias porque en realidad nacen de una primaria o es para reglamentar una primaria. Declarativas cuando definen ciertos temas, crean algunos temas, o sea, ¿no? Cuando dentro de su contenido está justamente la definición de algunos conceptos jurídicos. Permisivas, ya sean estas, pueden ser permisivas o que permiten algo, o pueden ser lo contrario, por ejemplo, que prohíban algo, digamos, ¿no? Interpretativas, hay normas, por ejemplo, que son demasiado genéricas, entonces hay que sacar una nueva ley, una nueva norma que permita interpretar, reglamentar, por ejemplo, alguna otra norma. Bueno, el conjunto de normas, habíamos dicho que se va a llamar derecho, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de derecho vamos a hablar del derecho natural, por un lado, y el derecho positivo. ¿Qué es el derecho natural? Es algo parecido a lo subjetivo que hemos hablado en las fuentes reales, ¿ya? Es el derecho que está ahí, ¿cómo les puedo decir? Vigente, ¿ya? Pero que únicamente es aplicable cuando este derecho se materializa a través de una norma. Entonces, el derecho natural es el conjunto de principios puros que miran hacia lo justo o lo bueno o lo absoluto. Entonces, pueden haber aspectos, conductas que en realidad se quieran respetar, se necesitan respetar, porque es justo, porque es bueno, porque es correcto. Pero mientras no exista la norma que lo haga, entonces no se va a poder hablar de un derecho positivo, ¿ya? Y cuando aparece la norma, por ejemplo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ya podemos hablar de un derecho positivo. Les voy a dar un ejemplo medio burdo, ¿ya? Por ejemplo, el acoso sexual, por darles un ejemplo, ¿ya? Mientras no se haya regulado, siempre se sabía que el acoso sexual era algo malo, algo que había que atacar. Ahí estaba el concepto de que había que hacer algo. Eso era un derecho natural de las personas que se sentían afectadas por el acoso sexual, por ejemplo,
¿ya? O el acoso laboral, si quieren, ¿no? Si quieren utilizar ese concepto. Pero mientras no se haya creado la norma, ahí estaba, era un derecho que ahí estaba, que había que reglamentar. Una vez que sale la norma, ya se vuelve derecho positivo y ahí ya se puede aplicar. El derecho positivo es el conjunto de normas impuestas por imperio de un poder político y que tiene fuerza obligatoria. Aquí ya podemos hablar del derecho como tal aplicable. Entonces, el conjunto de normas se va a llamar, o sea, de derecho positivo, va a ser el derecho positivo que vamos a hablar. Cuando hablamos de derecho positivo, hay una primera gran división. La primera gran división del derecho está en el derecho público y el derecho privado. El derecho público va a ver todo lo relacionado con la administración pública, los servidores públicos, ¿no? Pero cuando hablamos de eso, por ejemplo, incluye ámbitos, por ejemplo, del poder ejecutivo, del poder judicial, todo, pero desde un punto de vista administrativo del Estado. Y el derecho privado se va a dedicar a normar todos los aspectos relacionados a los particulares, a las personas privadas, ¿no? Naturales y jurídicas, ¿no? Esta primera gran división. Entonces, ¿qué va a ser entonces el derecho público? Pues es ese conjunto de normas que rigen la estructura del Estado, las relaciones de sus órganos y las relaciones del Estado con los particulares. ¿Y qué va a ser el derecho privado? El derecho privado va a ser ese conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares, entre sí, pero también a veces de particulares con el Estado, porque va a haber muchas cosas, por ejemplo, que se van a regir por el derecho privado cuando el Estado participe. Aquí ya empezamos a separar, a ver cuáles son derechos del ámbito público. Bueno, está el derecho penal, el derecho tributario, el derecho administrativo, y hay otros aquí, ¿ya?, que son netamente del derecho público. ¿Y cuáles son las normas netamente del derecho privado? Bueno, principalmente el derecho civil y el derecho comercial. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con todos esos otros derechos? Bueno, lo que pasa es que dependiendo de los estados, dependiendo de la visión que tengan, de la política que tengan los estados, muchos derechos pueden haber nacido como derechos privados, ¿ya? Pero muchas veces pueden también formar parte del derecho público ¿cómo se llama? Por la línea que dan los estados o por la importancia que pueden tener algunos aspectos dentro de los estados. Y ahí aparecen, por ejemplo, un derecho de trabajo que nace en realidad del derecho privado, ¿ya? Que parte del derecho privado en realidad es privado, la parte de la contratación, ¿no? Libre contratación, etcétera, está regulado por temas privados, pero también hay un tema de protección del Estado, ¿ya? Que esa parte va a entrar dentro del ámbito del derecho público, y de ahí que hay muchas normas que favorecen al trabajador, por eso hay un Ministerio de Trabajo que va a regular en una primera instancia estas relaciones laborales, etcétera, ¿no? Y que van a tener una peculiaridad especial. Lo propio pasa con el derecho de familia, su origen es en realidad en el derecho civil, pero por el efecto, por la importancia que tiene la familia dentro del Estado en realidad, bueno, el Estado le brinda una protección un poco más profunda, más sólida, ¿ya? A través justamente de darle una especial atención al tema desde el punto de vista del derecho público. Derecho minero es algo igual, el derecho minero nace en realidad del derecho privado, ¿ya? Pero que es un tema un tema estratégico para el Estado, ¿ya? Bueno, pues tiene mucha regulación de parte del tema público, etcétera. Entonces estaría en un intermedio, ¿ya? No podemos hablar de que es netamente de derecho privado y netamente de derecho público. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Y ustedes, el derecho bancario, dónde creen que está? ¿En el derecho privado o en el derecho público? ¿Derecho privado, doctor? ¿Por qué? Doctor, están en ambos. En ambos, doctor.
Perfecto, en ambos. Porque si bien en el derecho comercial, incluso en el Código de Comercio, hay todo un capítulo sobre contratos bancarios, que es la parte, ¿no?, que regula justamente la parte contractual, pero no se olviden que también es otro tema estratégico, otro tema que se reserva el derecho, el controlar a través de la regulación del sistema financiero bancario, ¿no? Entonces va a haber una gran parte que va a ser parte del derecho público, que es la parte de la regulación, ¿ya? Entonces el derecho financiero bancario va a estar dentro de esto. Esto lo voy a pasar muy rápido, porque la verdad que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo es bien interesante, es un poco para que lo vayan viendo el derecho penal, porque aunque no crean, esto forma parte de lo que estamos viendo, porque dentro de los delitos, por ejemplo, porque acá el derecho penal lo que va a ver son los delitos, ¿ya? Es una acción típicamente antijurídica y culpable, etcétera. Hay delitos también financieros bancarios, entonces hay que poder diferenciar entre qué es un delito y obviamente si es un delito va a tener que seguir las reglas que establece aquí. Básicamente primero para que haya un delito tiene que configurarse estos elementos, ya que son la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. O sea, para que haya un delito de cualquier naturaleza y también financiero tiene que cumplir estos elementos. Si no hay alguno de estos elementos, ¿ya? No hay delito. Así de simple. Me hubiera gustado un poco darles un pantallazo más de esto, pero yo creo que no vamos a alcanzar, que después a todo esto, el tiempo es, ya ven, tenemos hasta las 9, no sé, 9:30 o 9 es nuestra clase. Hasta las 9, ¿no ven? Sí, doctor. Hasta 9, sí, Bueno, pero acá tienen para ver, ¿no?, un poco para si quieren integrarse un poco más. Dentro de los derechos del carácter privado, habíamos dicho que el civil es el principal. Este sí me voy a detener un poco, porque en realidad el derecho civil ya es muy aplicable al tema del financiero bancario, porque en realidad el derecho civil va a dar las bases, ¿ya? Para la parte de contrataciones. La parte que me interesa es esta de obligaciones, porque el derecho civil tiene varias partes, los de las personas, de la propiedad de los bienes y derechos reales, aunque esto también es aplicable para efectos, por ejemplo, de las garantías, ¿ya? Bueno, sucesiones, la parte de ejercicio y protección de los derechos, y esta parte que es interesantísima para nosotros, que es la obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, ¿qué estamos hablando? ¿Ya? Estamos hablando en realidad de los contratos, ¿ya? Esta es la base que se aplica para cualquier contrato. Ese contrato de reporto tiene que tener mínimamente esto, ¿ya? Las condiciones mínimas de validez de cualquier acto jurídico, que son la voluntad, que no sea viciada, la capacidad de las partes, tiene que tener un objeto lícito. En el caso del reporte, el objeto es la compra-venta, ¿no? Compra-venta de valores. La causa lícita es el tema de conseguir liquidez, ¿no?, momentánea. Y en el caso de la solemnidad, hay algunos actos que requieren mayores o menores solemnidades. Algunos, la solemnidad básicamente va a ser únicamente que sea un documento escrito. Otros, como un contrato de compra-venta, va a requerir que sea ante notario de fe pública y además que sea inscrito en derechos reales. Ese es el tema de las formalidades, ¿no? Pero bueno, con mayores o menores peculiaridades es lo básico que tiene que tener un contrato. A esto que está en el derecho civil, hay que aplicarle lo que está en el derecho comercial para crear un contrato bancario, ¿ya? Entonces, mínimamente esto. Ya. Otro tema que es importante del derecho civil es que es un derecho supletorio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna duda sobre algún concepto en materia financiera bancaria que no lo establece el Código de Comercio, ¿ya?, este derecho puede servir para complementar vacíos legales. Se lo aplica de manera supletoria para la interpretación de varios temas jurídicos, ¿ya?, en temas contractuales. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Doctora, ¿a qué se refiere con no viciada? ¿Me podría explicar esa parte, por favor? ¿Cómo no? A ver, explicaré toda esta partecita que es importante. Las condiciones de validez de los actos jurídicos son tener una voluntad no viciada. ¿Qué es voluntad no viciada? Que sea libre, querer efectivo libre. Acá está la respuesta. Que no haya presión de por medio, porque obviamente
Si es una voluntad viciada, ¿no? O sea, si le están obligando, lo están presionando, ya no es una voluntad libre ¿no? O sea, no se podría decir una voluntad, ¿me entienden? Clara, sino que estaría obligado a firmar un documento, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los vicios del consentimiento, ¿ya? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Justamente eso vamos a ver ahorita. La capacidad de las partes básicamente es la aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones. La capacidad se la adquiere en nuestra ley, en nuestra norma, a partir de los 18 años, ¿ya? Hay otra posibilidad de que se pierda la capacidad, se la pierde, por ejemplo, cuando se pierden las aptitudes normales, ya sea por el envejecimiento, ¿no? Los viejitos que ya no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, entonces ahí su capacidad se puede disminuir, estaría viciada, por ejemplo, esa capacidad, o cuando eres menor de edad, obviamente no tienes la aptitud para ejercer esto. También los enfermos mentales, ¿no? Que tienen, bueno, o algunos que tienen alguna discapacidad relativa a la voluntad, por ejemplo, no tendría este tema de la capacidad, ¿no? El objeto lícito es lo que les decía, no solamente un objeto, sino que tiene que ser lícito. No se puede contratar algo que va en contra de la norma, pero tiene que ser claramente el objeto. ¿Cuál es el objeto de un contrato? Comprar o vender. Ese es el objeto, ¿no? Por ejemplo, en el reporto, ¿ya? Por ejemplo, en un contrato de alquiler, el objeto es el alquiler, por ejemplo, ¿no? La causa, ¿para qué? ¿Para qué se quiere? ¿No? En el caso del reporto, les he dado como ejemplo, es para conseguir liquidez. En el caso del alquiler es pues para tener un lugar donde vivir, ¿no es cierto? Y bueno, y la solemnidad que ya les he explicado que es la forma. Veamos un poco los vicios del consentimiento. Es lo que preguntaba Freddy, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, el dolo, la violencia y la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que si se consigue el consentimiento por un error en el contrato o en la interpretación del contrato, esto estaría viciado, ¿ya? Podría ser nulo o anulable. Y acá depende, puede ser un error esencial, puede ser un error sustancial o un accidental. Cuando es un error en la esencia del acto jurídico, esto normalmente es nulo. Nulo quiere decir que no tiene validez, ¿no? Cuando es sustancial, esa es la sustancia, se puede subsanar tal vez el error. En este caso sería un acto anulable. O sea, o lo subsanas o no lo subsanas. Si lo subsanas es válido, si no lo subsanas no. Doctor. Doctor, creo que se cortó, ¿no? Parece que sí. Sí. Creo que se salió. ¿Ya ha salido directamente? No, tal vez su opción debe ser. Sí. Nos saldremos entonces. Ay, Karencita, tal vez. No, tampoco. Nada, ¿no? Esperemos. No. Sí, va a volver. 5 minutos. Pero una consultita, compañeros, un ratito entré muy justito por el trabajo. Quería saber, ¿a ustedes ya le calificaron el ejercicio del PIB? ¿El PIB? No, todavía no lo he arreglado. Ya. Gracias. No. Estaba viendo y pensé que solamente a mí no me había revisado. No lo revisó al final. No revisó a nadie. ¿El ejercicio del PIB? Sí, no tiene nota. Eso es lo que hacen igual con el Moodle. A veces solamente descargan las tareas, las revisan y directamente cargan las notas en el sistema de la empresa. ¿Aló? En este caso. Ya, ok, gracias. Buenas noches. Me desconecté. Sí, se cortó. Sí, hay que hacer un proceso activo. Es una barbaridad. Bueno, a ver, tengo que volver a compartir, ¿no? Compartimos. Bueno, les decía que el error accidental, ¿ven, no, la pantalla? Sí, se ve. El error accidental, como les digo,
normalmente no anula un acto jurídico porque es accidental, o sea, igualito compraste, era el precio correcto, lo que pasa es que caballo, pucha, no corría rápido, digamos, ¿no? Es un ejemplo medio opa, pero es eso. El dolo es cuando un acto jurídico se lo consigue engañando, ¿no es cierto? Si han dado datos falsos, incorrectos, y por eso uno ha firmado un contrato, entonces es un acto que podría ser nulo o anulable, eso habría que determinar. Violencia es conseguir el acto jurídico, ya, con violencia, puede ser psicológica o física, ¿no? O sea, estás amenazando, ¿no? Estás infringiendo un temor de, perdón, vamos a... El temor de un temor considerable, esto puede ser, ¿no? O sea, puede ser física, o sea, la fuerza, ¿no? O puede ser psicológico, con amenazas. Y finalmente tenemos la lesión. En realidad la lesión no viene a ser un vicio del consentimiento, pero el efecto es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es, por ejemplo, que cuando en acto jurídico hay una persona que tiene una ventaja y se ha aprovechado de esa ventaja y ha causado un perjuicio económico a la otra parte. Por ejemplo, comprar un terreno a un viejito que no sabe cuánto cuesta y pagarle, pucha, ni la 10ª parte o el 20% de lo que realmente vale. Ahí se está haciendo una lesión, por ejemplo, que puede ser causa de una nulidad de un contrato. Perdón, ¿Sí? ¿cuál sería la diferencia con el dolo en ese caso? Que no necesariamente, bueno, es que el dolo es un vicio del consentimiento. La lesión en realidad es un efecto, es un proceso en realidad que haces. En realidad el efecto es el mismo, por eso les decía, no es un vicio del consentimiento, pero el efecto es el mismo, que te anularía, digamos, el tema este. Ahora, el dolo es que no necesariamente también la lesión se lo puede hacer como engaño, sino es, sí, miren, es bien muy similar, la línea es muy fina, porque la verdad que si te aprovechas de alguien lo estás engañando, ¿no ve? Sí, es lo mismo prácticamente, pero estos 3 primeros se llaman vicios del consentimiento y la lesión es una acción legal que tiene el mismo efecto. Es mejor para que les quede claro. ¿Sí? Bueno, con eso habríamos terminado esta primera parte. Como les digo, es una parte bien de introducción que es plenamente aplicable a lo que vemos, pero de un punto de vista muy genérico, ¿no? A ver, del segundo, que en realidad no deberíamos ni revisarlo, porque eso lo han visto ustedes. Debería contestar algunas preguntas nomás, pero creo que no todos lo han visto, ¿no ven? Vamos a hacer una revisión. Ahora, ¿dónde está mi...? A ver, mostrar estos. Mostrar. Segunda parte. Bueno, la segunda parte, en realidad, yo les he pasado, es una continuación de esto, pero ya introduce en realidad al campo de, esta es la segunda parte, ya introduce un poco a la parte de la legislación bancaria, porque estamos hablando ya del derecho comercial, ¿ya? Porque, bueno, uno de los principales derechos que es parte del derecho privado es el derecho comercial. Por eso es importante hablar. Pero, ¿qué otros aspectos más tenemos que hablar del derecho comercial como tal? En primer lugar, la actividad de los bancos y entidades financieras está regida bajo el derecho comercial. Entonces, los conceptos de lo que es plenamente aplicable. ¿Qué es el derecho comercial? Ya, la subjetiva, que básicamente se dedicaba a regular al comerciante, por eso subjetiva, al sujeto, ¿ya? Y la objetiva, que únicamente decía que se tenía que regular el acto como tal, las operaciones comerciales. Y la tercera tendencia es la mixta, que en realidad ambas cosas se tienen que
se tienen que regular. Y esa es la tendencia que nosotros la seguimos, ¿ya? Como nuestro código, porque en una primera parte va a hablar del comerciante, va a hablar de la calidad del comerciante, qué características tiene que tener, ¿ya? Y ahí viene el tema, los bancos y entidades financieras tienen características de comerciantes, porque hacen actividad recurrente, actividad en masa, actividad profesional, esto vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero por otro lado, el Código de Comercio, en un capítulo especial, habla de las operaciones bancarias. Entonces, está hablando también del carácter objetivo, o sea, de la operación como tal, ¿sí? Entonces, esta parte justamente la va a regular la legislación comercial, el Código de Comercio, en realidad. Características que tiene la actividad comercial. Para que una actividad comercial sea clasificada como comercial y un comerciante sea clasificado como comerciante, pues tiene que tener ciertas características. Consuetudinario, dice ¿qué quiere decir esto? Que las actividades tienen que ser frecuentes, recurrentes, ¿no? Son actividades que todo el tiempo lo tiene que hacer la persona. ¿Sí? Un banco todo el tiempo recibe, da préstamos, recibe depósitos, ¿no? Esa es parte de su actividad. Es consuetudinaria, normalmente lo hace. Profesional quiere decir que estas personas tienen una cierta especialidad. La gente que hace este tipo de cosas, la banca, ¿no? Y las entidades financieras están justamente capacitados, están especializados en esta actividad, ¿no? Entonces, por eso se dice que es una actividad profesional. Internacional, este es un tema interesante. El derecho comercial en general tiene esa característica de internacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que si bien las reglas se aplican las locales, muchas actividades, y ahora más como el tema de la tecnología, ¿ya? Son plenamente aplicables a nivel internacional. Eso que hace que nos obliga a que nuestros contratos, nuestras normas, tengan que estar adecuadas, actualizadas al entorno internacional. Tienen mucha influencia de la parte internacional, ¿ya? Si nosotros como país no adecuamos nuestras normas, vamos a estar en desventaja y ahí viene el problema. Viene un cliente del exterior que quiere hacer una operación que no está normada en nuestra legislación, pues estamos en figurillas. De ahí lo interesante que el derecho comercial admite, por ejemplo, que incluso operaciones que no estén en el derecho comercial, claramente tipificadas, si quieren, ¿no? Si quieren la palabra, ¿ya? Claramente explicadas, ¿no? Se la pueda hacer válidamente. El contrato de reporto es un ejemplo, por ejemplo, que no estaba tipificado cuando se ha empezado a hacer. Se ha empezado a hacer los contratos de reportos por una necesidad, porque se necesitaba de un instrumento de liquidez. Pero ese contrato en realidad no estaba afectando a nadie, más bien estaba beneficiando a los, entre comillas, comerciantes del mercado de valores. Entonces, válidamente se lo ha hecho durante mucho tiempo. Posteriormente ha salido normativa de eso que ha ido a resguardar. Entonces podemos decir que inicialmente se lo ha hecho por costumbre, ¿no? ¿No es cierto? Y posteriormente se ha ido normando este tema. Y así hay varios. En la banca, por ejemplo, los forwards, los swaps, son operaciones, por ejemplo, que incluso hasta el día de hoy no tienen una normativa de nuestro código muy clara, y hay otro tipo de normativas del Banco Central, unos reglamentos o de la misma ASFI, que son tipo que ya con posterioridad han salido para un poquito marcar línea, pero nuestra norma no está, nuestra norma está, entre comillas, también está retrasada versus países, otros países. Pero eso es interesante en el derecho comercial. Sí puedes hacer operaciones, ¿ya? Que no están necesariamente en el código, ¿ya? Lucrativo es otro elemento, ¿ya? Y esto diferencia del Código Civil, de las operaciones civiles, por ejemplo. Las civiles normalmente no tienen fines de lucro, en cambio, las operaciones comerciales sí tienen fines de lucro. Cuando hablamos de fines de lucro es que es ganancia. Por eso es que las tasas comerciales, por ejemplo, son altísimas, ¿no?
30%, 20% las tasas de los préstamos, porque de por medio hay un tema de lucratividad versus riesgo y una serie de cosas. En cambio, por ejemplo, el interés legal, por ejemplo, que está regido por el Código Civil, ¿ya? Es bajo, porque en realidad ahí lo que está apuntando es el resarcimiento de un daño por un contrato, por alguna operación, pero no busca el lucro, en realidad. Masivo es otro elemento interesante del derecho comercial. Las operaciones se las hace en masa, ¿ya? De ahí, por ejemplo, que hay ciertos contratos que son propios de la actividad comercial, como los contratos de adhesión. Acuérdense, porque son preguntas de examen esto, ¿ya? El contrato de adhesión que se aplica a los contratos bancarios, por ejemplo. ¿Qué es un contrato de adhesión? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Es un contrato por el cual una de las partes se adhiere a las condiciones. Cuando ustedes firman una tarjeta de crédito, por ejemplo, están firmando un contrato de adhesión. Ustedes no pueden modificar el formulario. Cuando firman un contrato de préstamo, de línea de crédito, ustedes están firmando un contrato de adhesión, ¿Y esto qué es? ¿Qué provoca? Facilita justamente que estas operaciones se las manejan desde un punto de vista masivo, ¿sí? O sea, se puede hacer varias operaciones, ya justamente varios contratos, justamente por estas características. Y la última característica, que es una característica que ha tomado mucha fuerza últimamente, es el tema de la publificación. Este tema está vinculado, por ejemplo, a temas de transparencia, a temas de regulación. Se trata de que en lo posible la mayor parte de las operaciones, la operativa por lo menos sea un tema público en cuanto a transparencia. Ojo, acá no hay que confundir el tema de la publicación con el tema del secreto bancario, ¿ya? Que es otro tema. El secreto bancario lo que busca es velar la privacidad de las personas. Cuando se habla de publificación, se refiere a las condiciones de contratación, el tema de las tasas, ¿para qué? Para garantizar a las personas transparencia, seguridad, sobre todo en las operaciones bancarias. Entonces, cuando hablamos de derecho comercial, ya decimos que es un derecho que regula los actos en masa realizados en forma profesional, ¿ya? Eso es lo que hace el derecho comercial moderno, ¿ya? Y esto se lo hace a través de actos de consumo masivo regulados por condiciones predispuestas, que son los contratos de adhesión. Son actos desarrollados por profesionales con habitualidad, organización y responsabilidad. No se olviden que los que hacen estas operaciones son regulados, son entidades que van a estar vigiladas, supervisadas por una autoridad que va a velar porque justamente esta habitualidad, estos contratos, pues no vayan a afectar a las personas. Entonces, eso es que el derecho comercial obviamente se aplica plenamente a las entidades financieras, ¿no? Porque lo que hacen es pues manejar dinero, operaciones, ¿no? El sistema financiero, ¿no? A través de estas operaciones. Sobre el dinero lo voy a pasar. Básicamente es un tema de, acá un poco está la evolución del dinero en las diferentes etapas, desde lo que es el trueque hasta lo que es el dinero cibernético, ¿no? Toda la evolución que ha habido, que es un elemento importante, sí, es un elemento importante, parte del derecho comercial, porque es la base, en realidad, de las operaciones. ¿Qué es el dinero? Básicamente una unidad de cálculo, es un instrumento de pago y es un medio de acumulación de riquezas. Bueno, un poco la aparición, la labor de la banca respecto al dinero, pues es importantísima, ¿ya? Porque la banca es, pues, juega un rol importante porque es la que va a generar la parte de la emisión, va a actuar como depositaria de los recursos, administradora, transportadora, y es la que va, de alguna manera, canalizar la oferta y la demanda, ¿no es cierto?, de la banca. Entonces, cuando hablamos de la intermediación financiera a través de la banca, pues estamos hablando de
por un lado, de la creación del dinero a través de la creación primaria, que es básicamente la emisión, que ahora está, la parte de la emisión metálica y todo eso está a cargo de la banca central, ¿no? La parte estatal, pero también las entidades financieras generan dinero de otra manera, dinero en papeles, los DPFs, ¿no? O sea, hay ciertas operaciones, por ejemplo, las tarjetas de crédito te están generando dinero en plástico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí se habla justamente de la generación primaria del dinero, pero también hay la generación secundaria a través de la intermediación del crédito, los préstamos, los sistemas de pago, la emisión de títulos, valores, bueno, que ya lo metió en la primera, pero en realidad eso viene a constituir la parte de la generación secundaria de dinero. Entonces, la banca, pues, va a ser un gran actor dentro de toda esta actividad, ¿no? De la generación de dinero y todo eso. Entonces, ¿es necesario regularla? Claro, es necesario regularla, es necesario hacer normas. ¿Se acuerdan cuando antes de ayer era, ¿no? Hablábamos, ¿no? De la necesidad de hacer normas para esto, para el otro. Claro, esta actividad hay que regularla. Y para eso sirven justamente las normas y el derecho, ¿no? Y ese conjunto de normas que van a regular toda esta actividad financiera bancaria se va a llamar derecho financiero bancario. Entonces, cuando apliquemos el concepto de derecho financiero bancario, vamos a hablar básicamente de ¿qué? Del derecho comercial, que va a haber esa parte que hemos visto, ¿no? Que de los contratos, ¿no? El derecho civil, que hemos visto un poquitito de la parte de obligaciones, pero va a haber los derechos que van a ser bien, ¿cómo se ve? Especializados, ¿ya? Y vamos a tener por un lado la parte que va a normar el derecho bancario público y el derecho bancario privado, ¿no? Por un lado, el derecho privado va a estar justamente normado por esta parte, del derecho comercial y el derecho civil, y el derecho público por ejemplo, la parte de la ley del Banco Central de Bolivia, la ley de servicios financieros y, bueno, una serie de normas y regulaciones que va a emitir el regulador respecto a esto. A todo ese conjunto de normas, bueno, aquí me faltaría, por ejemplo, el derecho penal, que en lo referente a lo que se refiere a los delitos financieros, ¿no? Y alguna que otra norma que se refiere a la banca, que no necesariamente sea muy especializado, pero que sí hable de la banca. A todo eso se va a llamar el derecho bancario, ¿sí? ¿Qué bases tiene el derecho bancario? Bueno, lo que se busca justamente es un sistema financiero que se rija bajo principios de eficiencia, protección al público, ahorrador, que sea un principio que tenga básicamente una especialización ya basada en la capacitación del personal, basada en una buena atención, que haya una protección no solamente a las entidades financieras, sino protección también al público ahorrador y sobre todo que haya transparencia. Todo eso es lo que va a buscar la legislación financiera bancaria a través de la emisión de las diferentes normas. Y ya solamente para cerrar esta parte, bueno, cuando hablamos de derecho bancario tenemos que hablar de la parte pública y de la parte privada y eso es un poco lo que les acabo de decir, ¿no? La parte pública es lo que va a haber es el Estado, va a haber lo que va a haber la parte de servicio público, por qué en realidad la importancia que tiene la economía, la generación de riqueza, la creación de la moneda, la banca pública, es un tema muy interesante que ha surgido en los últimos años, últimos 10 años, porque hasta antes de eso se había abolido la banca pública, ahora ha reaparecido, entonces nuevamente hay que hablar de la banca pública con roles muy similares incluso a la banca privada, ¿ya? Y la parte de la banca privada que va a regular las actividades patrimoniales de los bancos y su clientela, operaciones bancarias, contratos sobre las entidades financieras como sujetos de crédito, los bienes, etcétera, las empresas de servicios financieros, etcétera. Bueno, esta parte de la regulación, el Estado lo va a ver a través de mecanismos, la autorización previa, la intervención permanente, imposición de sanciones que se la hace a través del regulador, ¿cierto?
Y cuando hablamos, volvemos otra vez a la pirámide de Kelsen, y esta ya es una pirámide de Kelsen del sistema bancario ya más especializada. Tenemos la Constitución Política del Estado, la legislación, los diferentes códigos que son aplicables y otros tipos de normas especiales, usos y costumbres bancarios. Aquí es muy interesante, hay muchas costumbres financieras bancarias que son mucho más fuertes incluso que la misma norma. ¿Ya? Y a medida que vayamos viendo algunos ejemplos claros, puntuales, los voy a ir explicando, ¿ya? Para ver y la base misma va a ser las condiciones generales de la contratación, lo que habíamos visto. Los contratos o ley entre partes. En el derecho financiero bancario es muy importante porque incluso, como les he dicho, hay aspectos que no están en la norma, pero que se lo puede hacer a través de la contratación. Bueno, ya cuando hablamos de contratos desde un punto de vista general, los contratos van a estar en el Código de Comercio, ya el marco referencial en realidad va a estar en el Código de Comercio, y bueno, estos van a constituir perdón, se me ha ido. Es un acuerdo entre partes que necesariamente uno tiene que ser un banco o entidad financiera, cual para realizar actos jurídicos negociables a través de operaciones activas, pasivas o neutras, ¿no? Acá tienen, esta parte es de la sección de los contratos en operaciones financieras de la Ley de Servicios Financieros, que dice el artículo 84, que dice que, bueno, esto ha sido un tema nuevo versus la anterior ley de bancos y entidades financieras. En la ley de servicios financieros hay la obligación de que las entidades financieras registren sus contratos en la entidad, ¿ya? Y obviamente para eso previamente la ASFI hace una revisión y los registran. De esta manera los contratos de adhesión cuentan con el aval, la revisión que hace el regulador, y eso está garantizando al consumidor financiero, ¿cómo se llama? Que estos no tengan cláusulas abusivas, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de los contratos, pues vamos a hablar que van a regular operaciones comunes o recurrentes, o van a regular operaciones no recurrentes o especiales, y van a tener un tratamiento especial y diferente, ¿ya? Pueden haber, en todas esas operaciones que son comunes y recurrentes, normalmente se van a aplicar contratos de adhesión, que ya les he explicado cuáles son, que ya son previamente establecidos por los bancos, autorizados por el regulador, registrados en la ASFI, y esos son los que se van a llamar contratos de adhesión. En las operaciones que no son recurrentes o especiales, ya son contratos que se van a estructurar a medida de las operaciones. Normalmente se hacen tipo de operaciones especiales como fideicomisos, comisiones de confianza, contratos que probablemente no estén regulados claramente en la norma y que requieran o de los préstamos sindicados, préstamos estructurados. Son operaciones que no son recurrentes, son muy puntuales y que requieren de que se los elabore puntualmente para esa operación. Entonces, si bien van a tener cláusulas generales que pueden ser muy parecidas a los contratos de adhesión, van a tener cláusulas muy especiales que no tienen los contratos de adhesión y que va a requerir básicamente que el cliente pueda intervenir incluso en la negociación de esas cláusulas. ¿Qué es un contrato estructurado? ¿Ya? Un contrato estructurado es un contrato para operaciones, por ejemplo, de financiamiento de proyectos, ¿ya? En los cuales las garantías no son normales. Normalmente un proyecto ni siquiera tiene no tiene muchas garantías porque pueden ser los flujos, tienen covenants que se llaman condiciones especiales de control, por ejemplo, de la empresa, de los flujos. Bueno, son contratos, como les digo, no muy normales, que tienen que tener un tratamiento diferente. Un contrato de fideicomiso es igual de complejo, cada fideicomiso es diferente, entonces hay que armar el contrato a medida del cliente, como un sastre, hay que acomodarlo, negociar con el cliente. Entonces un contrato tendrá unas cláusulas, otro contrato no, entonces son contratos diferentes, ¿ya? Por eso es que se habla de operaciones no recurrentes o especiales. Estos contratos tienen que estar registrados en la ASFI. Bueno, inicialmente no estaba muy clara la figura, pero sí, aparentemente después de estructurarlos, y esa parte no me queda muy clara porque no he visto el reglamento,
pero aparentemente después de estructurarlos tienes que mandar al regulador para que lo registre, ¿ya? Claro, ahí viene el tema, no sé si es antes o después de que lo firmas, creo que tendría que ser después, porque en realidad no sabes cómo va, o sea, es que ya les digo, ese contrato va a salir producto de una negociación, entonces no tiene lógica de que yo lo registre antes porque tengo que negociarlo todavía, ¿no ve? Bueno, entonces estos contratos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a regular las actividades activas, las pasivas y las operaciones neutras o contingentes de las entidades financieras que están habilitadas para hacer este tipo de operaciones. ¿Cuáles son este tipo de operaciones? De manera general, vamos a ir tocando algunas, no podemos tocar toditas, ya, es más, tienen algunas materias en las cuales van a profundizar en algunas operaciones, pero vamos a ver algunas acá a medida que vayamos viendo en el curso. ¿Cuáles son las activas? Bueno, normalmente se dice que son activas a las operaciones que originan una obligación para el banco, ¿no? ¿Qué es esto? Una obligación de devolver normalmente. Estas son las operaciones, por ejemplo, de captación. Operaciones, perdón, al revés. Activas son las que originan una obligación para el banco, son las operaciones de crédito. Y las pasivas son las que originan una obligación para el banco. Estas son las captaciones normalmente. Y las actividades neutras o contingentes son aquellas que no generan ni una obligación para ninguna de las partes, pero generan ingresos para las entidades financieras. Son normalmente aquellas que se generan por efectos de servicios que se dan. Acá hay unas sutilezas, hay operaciones que se consideran como contingentes, pero que de alguna manera pueden volverse normalmente activas, por ejemplo, una emisión de una boleta de garantía, ¿ya?, que nace como una operación neutra o contingente, pero que en algún momento podría volverse una activa, si es que esa boleta de garantía se la paga y se vuelve en un crédito, entonces se puede volver una operación activa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Estoy yendo demasiado rápido? ¿Aló? Licenciado, por si acaso ya llame lista. Ya llame lista y bueno, agradecer a las personas que están con la cámara encendida, ¿no? Así tendrían que ser todas las clases. ¿Ya has llamado lista, Karen? Sí, internamente. Ah, o sea que en eso me vas a pasar la lista entonces, ¿no? Sí, claro que sí. Ya, Karen. Le envío. Gracias. Permiso. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Estoy yendo demasiado rápido? Aló, licenciado, una consulta. Sí. ¿Una adenda a un contrato estaría dentro de los vicios de consentimiento como un error? No, la adenda a un contrato es una complementación. Y la adenda la puedes hacer porque hay la necesidad. Por ejemplo, ampliar el plazo de un crédito, ampliar la plaza, cambiar la tasa, es una adenda, es una complementación. No es ningún vicio. Ok. ¿Sí? Adenda es hacer un complemento. ¿Sí? Ok, está bien, gracias. Perfecto. A ver, esto ya lo deberían haber visto, creo que me estoy pasando, la idea era darle rapidito, pero ¿está bien que lo repasemos o no? ¿O quieren pasar esto y me voy a otro lado? Está bien, ¿no? Venga, vamos a ajustar el tiempo, no se preocupen. Bueno, operaciones activas, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Las operaciones activas para efectuar operaciones activas. Perdón, se me ha ido. Y entonces acá tenemos, las operaciones son las que están permitidas para operaciones activas permitidas, otorgar créditos, descontar o negociar títulos valores, recibir letras de cambio, realizar giros, operaciones de tarjetas de crédito, actuar como agentes de originadores de procesos de titularización, efectuar operaciones de reporto. Ahí está, reporto. ¿No va?
Operaciones activas permitidas también, efectuar operaciones de arrendamiento financiero, efectuar operaciones de factoraje, sindicarse con otras entidades para... ¿Saben qué es un crédito sindicado? No, no. Ya, no. un crédito sindicado es un crédito que lo dan 2 o más bancos a un prestatario, porque en realidad su patrimonio no les permite dar una operación muy grande, ¿ya? Dependiendo, por ejemplo, del tamaño del banco, está limitado para dar préstamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un prestatario que es una empresa grande que necesita, por decirle, $5 millones, ¿ya? O $10 millones o más de eso, ¿no? Entonces, o porque simplemente un banco no quiere asumir un riesgo tan grande. Entonces, se sindican 2 o más bancos y dan una operación, ¿ya? O sea, dan el mismo préstamo, pero 2 o más bancos a un solo prestatario. Entonces, eso es un préstamo sindicado. Canalizar productos y servicios financieros autorizados por la presente ley. Operaciones pasivas, bueno, son básicamente las de captación, recibir depósitos, emitir y colocar acciones, emitir y colocar cédulas hipotecarias, emitir y colocar valores, contraer obligaciones subordinadas, contraer créditos u obligaciones con el Banco Central, aceptar letras giradas contra sí mismas, emitir cheques viajeros, celebrar contratos a futuro. Bueno, todas estas generan una obligación a futuro para el banco. Obligación normalmente de devolver, ¿no? Un depósito, pues hay que devolverle, ¿no? Un cheque, hay que devolver la plata que está dentro, ¿no? Colocar acciones, igual un accionista, si emites acciones, obviamente, pues ahí te generas un pasivo con los accionistas, bueno, etcétera. Y las operaciones contingentes o neutras que se permiten, que normalmente están vinculadas a los servicios, como les digo, otorgar avales, fianzas, garantías, abrir, divisar, confirmar y negociar cartas de crédito, salvo estas cartas sean financiadas. Si son financiadas, son cartas de crédito que se van a volver un activo. Recibir letras de cambio u otros efectivos en cobranza, realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas, aquí no hay riesgo, se gana un spread, una comisión por la diferencia cambiaria, comprar, reservar y vender monedas, ¿no? O barras de oro, comprar, conservar y vender por cuenta propia valores, alquilar cajas de seguridad, ejercer comisiones de confianza y operaciones de fideicomiso, bueno. ¿Qué otros aspectos tenemos que destacar, por ejemplo, sobre las operaciones y todas esas cosas? Por si acaso ya estamos tocando parte de la ley de servicios financieros, lo que les estoy diciendo ya está dentro de parte de varias cosas que está dentro de la ley de servicios financieros, ¿ya? Un tema interesante que ha introducido la ley de servicios financieros es aclarar básicamente algunos temas que estaban reglamentados antes por la ASFI y bueno, se lo ha puesto en la ley y es básicamente aclarar respecto a los plazos, ¿no? Las operaciones activas, por ejemplo, se clasifican en operaciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, que no son mayores a un año, a mediano plazo de 1 año a 5 y operaciones a largo plazo son mayores a 5 años, ¿ya? También tenemos que hablar sobre los servicios financieros complementarios, esto referido básicamente a la operación a la posibilidad de que los bancos pueden otorgar otro tipo de servicios, ¿ya? Que sean complementarios de las operaciones financieras, ¿ya? Y eso lo hace normalmente a través de las diferentes empresas de servicios que se van creando. A ver, ¿qué hora tenemos? Pucha, ya ven, ya hemos tomado la clase para ver lo que en realidad estaba ¿ven esto? La tercera parte. Sí, se ve. Ya. Sí. Bueno, todo eso que acabamos de hablar ya estaba en la plataforma, ya, pero no está de más. A ver, algunas cosas que vamos un poco profundizar son algunos tipos de operaciones pasivas. Bueno, vamos, como les digo, no vamos a tocar todas, ¿ya? Yo en las presentaciones obviamente les estoy poniendo todo, ¿ya? Pero no alcanzaría el tiempo.
con esta modalidad es una pena, ¿no? Pero algunas cosas puntuales, por ejemplo, en las bueno, podemos diferenciar entre el depósito regular y el irregular. El regular es básicamente en el cual se reciben bienes y hay que devolverlos los mismos, similares, ¿ya? Este depósito regular normalmente se lo hace a través de servicios. Y el depósito irregular es el que conocemos para la captación de los recursos a través del ahorro, ¿no? De la emisión de depósitos a plazo fijo, etcétera. A ese se llama depósito irregular. Ahora, ¿qué tipo de operaciones de este tipo hace la banca? Normalmente los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. Dentro de los depósitos a la vista están las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes fiscales, que es una categoría diferente porque tiene una regulación especial, ¿no? Restricciones y varias cosas, las cuentas fiscales. Las fiscales son aquellas cuentas que el Estado maneja, ¿no es cierto? Y los depósitos a plazo, que el concepto es muy simple, es que va básicamente la persona una vez que deposita a plazo está condicionada al plazo y por eso tiene un premio, ¿no? Mayores rendimientos. Desde el punto de vista jurídico, el depósito implica básicamente la obligación que tiene el banco de devolver un dinero que ha recibido con ciertas particularidades, con el pago si corresponde de los respectivos intereses, y les digo si corresponde porque, por ejemplo, para cajas de cuentas corrientes normalmente no corresponde el pago de intereses, ¿ya? En un plazo determinado o a la vista, como se dice. Cuando hablamos de depósitos a la vista es que cualquier momento la persona puede ir a retirar. En cambio, a depósito a plazo está condicionada a los plazos, ¿no? Y aquí lo básico es que el banco asume obligaciones, primero de conservación y custodia del dinero y después de devolver cuando se lo pida el cliente. Las operaciones pasivas, bueno, es la principal fuente de fondeo de las entidades financieras, ¿ya? Y es pues justamente lo que le va a generar al banco la posibilidad de tener dinero para poder después prestar. Entonces, pero además el depósito cumple una función muy importante en la economía. Lo que va a brindar es confianza a la comunidad, ¿ya? A través del ahorro y de la custodia, ¿ya? Se constituye además en un indicador incluso de estabilidad de los países y de generación de ahorro público, ¿no? Entonces, en cuanto más se ahorra, en cuanto la gente más ahorra, hay más confianza en el sistema financiero y de alguna manera hay una forma de redistribuir estos fondos para los que requieren para sus inversiones y todo eso. A ver, hablaremos de la cuenta corriente, que es una modalidad de depósitos a la vista, en realidad. ¿Ya? El manejo de la cuenta corriente en realidad no está direccionado al ahorro, sino al manejo, a la administración de los recursos, ¿ya? Por eso es que las cuentas corrientes se los manejan con instrumentos que se llaman los cheques, que son títulos valores, que son instrumentos de pago a la vista. Normalmente estos servicios no cuentan con una retribución, que quiere decir con un interés. Normalmente, salvo haya un banco que quiera por captar, digamos, ofrecer tal vez alguna tasa, ¿no es cierto?, de interés. Pero normalmente no hay la obligación de la entidad financiera. ¿Por qué? Porque son dineros muy volátiles. Esto se lo utiliza, las cuentas corrientes se los utiliza para el día a día. Entra la plata, sale la plata, entra la plata, sale la plata, ¿no? Son sistemas para captar dinero y para también ir pagando de ahí. Entonces, y justamente por eso es que se lo utiliza a través de un mecanismo que es muy fácil, que es el tema del cheque. Pero también puede estar
vinculado a otro tipo de operaciones. Se puede hacer operaciones, por ejemplo, de traspasos de fondos, giros, transferencias, no utilizando el tema de la chequera, ¿no? Bueno, y eso obviamente, perdón, disculpe un segundito. Estoy en clases, tenemos ahorita, ¿eh? Pero también se lo puede utilizar a través de otros métodos, pero principalmente se lo utiliza a través de los cheques. Entonces, ¿cuál es la función del banco para en este producto, ¿no? Es básicamente que va a estar obligado a guardar, custodiar, conservar y restituir los fondos, ya sea a través de ventanilla o cuando lo pida el cuentacorrentista, ¿sí? Entonces, ese es el fin de este producto y ahí va a haber, eso tienen que entender muy bien, que cada producto tiene su fin. Por ejemplo, un título valor tiene su fin. Este título valor que estamos hablando, que es el cheque, su fin es utilizar la cuenta corriente. Ese es el fin, para eso se ha creado. No se lo puede utilizar para otras cosas, no se puede utilizar un cheque para garantía. ¿Ya? No se puede. Aunque muchas veces se los hace, no se debería, ¿ya? Porque el cheque es para manejarlo, ¿ya? O sea, para manejar las cuentas. Entonces, ¿qué hora es? A ver, ¿me van a aguantar 5 minutos más? ¿Puede ser? Una cuenta hasta terminar solamente por lo menos esto. La cuenta corriente, entonces, bancaria, ¿qué va a hacer? ¿Qué pueden hacer sobre la cuenta corriente bancaria? Pueden hacer depósitos del titular, depósitos de un tercero, ya, con un interés legítimo. Pueden hacer acreditaciones del propio banco, o sea, que el banco le desembolse préstamos, le pague algunas cosas ahí, ¿no? En esa cuenta, desembolsos. Pueden hacer transferencias de los fondos, ¿ya? Ya sea al titular o a otras cuentas, a través de alguna nota, órdenes de traspaso, etcétera, ya, normalmente. No estoy seguro de que se pueda utilizar tarjetas de débito sobre estas, ya, la verdad no sé, debería tener sus limitaciones, pero no sé la verdad, creo que sí se puede, pero no sé, esa parte tendríamos que, voy a averiguar ahí no estoy muy claro. Cargos, ya, o sea, contra esta cuenta, ¿qué pueden hacer? Normalmente retiros. ¿A través de qué? A través de cheques, normalmente. Pero también pueden hacer con órdenes de transferencia, cuentas, pueden hacer cargos, o sea, el banco puede cobrarse de esta cuenta corriente previa autorización sus créditos, ¿no? Se puede por ejemplo, bueno, pagar a través de esto los débitos automáticos para pagos de servicios y un montón de cosas. Sí se puede. Bueno, depósitos en cuenta corriente. Bueno, entonces, para cerrar esto, características, es un instrumento que este servicio se lo puede adquirir a través de la firma de un contrato. Hay un contrato que es de adhesión, que tiene cláusulas claras, previamente establecidas. ¿Qué otros aspectos? Por ejemplo, si en 2 años no hay movimientos, puede haber una disolución contractual. Para eso el banco contacta a la persona para decirle, señor, retire su dinero, acá tiene un cheque, porque en realidad, bueno, si no es una cuenta que no se mueve, pues que no la está utilizando el cliente, entonces mejor no tenerla, ¿no es cierto? Se devuelve, como les digo, los remanentes. Si no se mueve en 10 años, los fondos pueden prescribir a favor del Estado, ¿ya? Es embargable desde el punto de vista jurídico, o sea, no tiene ningún problema. Vamos a ver, a diferencia de la caja de ahorro, hay una parte que es inembargable, ¿ya? En esto no, el 100% de este tipo de cuentas es embargable, entonces les pueden hacer retenciones de fondos a través de órdenes judiciales. Hay un tema del giro del cheque descubierto, esto es un delito. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene una cuenta corriente y gira cheques sin tener la suficiente provisión de fondos, ya se puede clausurar la cuenta, pero además es susceptible el girador, ¿ya? De la cuenta, el titular en realidad de la cuenta, ¿no? El girador de, ¿cómo se llama? De que le haga un proceso por giro de cheque en descubierto. Y ahí entramos al campo penal, el derecho penal. ¿Se acuerdan que tocamos muy suavemente?
Y obligaciones de informar periódicamente sobre saldos. Bueno, ahora con el tema de que hay en línea, de que hay estos, ¿no? Ya no hay mucho problema, pero antes los bancos tenían que emitir los estados de cuentas, mandar por correo, tenían que avisar a los clientes. Y la posibilidad de compensar deudas, ¿sí? Obviamente es a través de los débitos, etcétera, con los fondos que hay en la cuenta. ¿Qué tenemos qué elemento es importante hablar acá? Del cheque. El cheque es el título valor, es el documento que constituye el mecanismo para utilizar este tipo de cuentas, ¿ya? No es un medio de crédito, ojo, no se lo puede utilizar como una garantía, ¿ya? El cheque es un título cambiario, es un documento de pago a la vista. El banco tiene que, a la vista, tiene que verificar los datos y tiene que pagar si tiene los fondos, ¿ya? Salvo, obviamente, hay algún error, salvo hay algún problema, el banco tiene esa obligación de pagar el cheque. Bueno, ¿qué más podemos hablar del cheque? Bueno, acá los elementos, el librador, girador, el girado o el banco. Requisitos especiales. Bueno, a ver, obligaciones, ¿qué más hay acá? Bueno, requisitos, a ver. Hay algunas otras cositas. La presentación la tienen. Denle una chequeada. Si tienen alguna duda sobre estos temas, pero creo que lo más importante ya hemos visto. Y más bien, hay más del cheque. Y más bien en la próxima clase, si hay alguna duda sobre lo del cheque, ya hablamos y comenzamos directamente en la caja de ahorro, ¿ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. De acuerdo. Bueno, he pasado unos 7 minutitos. Es todo el tiempo que me ha hecho perder la Karen. Mentira, mentira. Estoy bromeando. ¿Ya? Bueno, un gusto y bueno, revisen por favor las presentaciones, las cosas. A ver, esto está siendo un monólogo porque hay mucho por hablar. Sí me gustaría la próxima clase que un poquito anoten algunas cosas, ¿ya? Y así como han hecho preguntas de algunos otros aspectos, la hagan también y así podemos ir abarcando algunos otros temas, ¿ya? Porque lo más importante de ustedes es sobre todo es ver cosas que puedan utilizar y cosas que puedan utilizar van a salir probablemente de las preguntas que hagan, ¿ya? Está bien, doctor. Okay, ¿listo? Claro, estoy bien, doctor. Muy bien, que tengan una buena noche y bueno, nos vemos la próxima clase. No se olviden de lo del trabajo. Yo ya he enviado por si acaso las instrucciones.